Bueno, seguimos con esta semana de entrevistas especiales en Hanaul Talk. Estamos celebrando ya 5 años desde que inició todo el proyecto de Hanaul Talk. Entonces, esta semana nos dedicamos a traer a personas muy, muy especiales para nosotros para que nos ayuden a seguir entendiendo muchísimo más de todas las culturas acerca de las cuales hablamos desde Hanaul Talk. Así que hoy es el día de Japón. ¿Cómo te sientes, Bianca, siendo la representante para Hanaul Talk de este país? Muy bien, muchas gracias. Primeramente, decirte a ti, Kevin, por la invitación. Estoy muy emocionada por comenzar y dar todas mis experiencias. Obviamente, no quiero que se tomen a esto de que lo que yo diga es la verdad absoluta, porque no lo es. Es una experiencia y con base en mi experiencia quiero que tengan una idea o, por ejemplo, si quieren algún día viajar a Japón, también para que vayan un poquito preparados. Claro, y bueno, te presento oficialmente, ella es Bianca Ruiz, quien es la cara detrás, delante, al lado, es como la miembro oficial de Usagi Blog, donde nos comparte a través de sus redes sociales su experiencia viajando a Japón, comprando de todo, ¿no? Tiquetes, hospedándose, probando alimentos. Entonces me parece muy interesante que justo una persona de Latinoamérica, Bianca es de México, pueda compartirnos desde su propia piel cómo ha sido tener ese contacto, ¿no? Con estas culturas asiáticas. Pero creo que todos y todas tenemos la misma duda y es cómo iniciaste, o sea, cómo empezó todo este gusto y toda esta pasión por Japón. Bueno, mira, es lo que yo imagino, porque yo desde que comencé a estudiar el idioma japonés, muchos de los que estábamos allí era por el anime. Anime o manga, pero en los noventas el anime era muy popular. No sé si recuerdas aquellas caricaturas de Sailor Moon, Sakura Card Captor, Los Caballeros del Zodiaco. Yo en esa etapa tenía alrededor de 8 años. A los 8 años salía en la televisión abierta un canal que todavía existe en México, que es el Canal 5, y ahí emitían muchos tipos de anime, como Ranma y medio, etcétera. En ese entonces, yo recuerdo que saliendo de la primaria me iba corriendo para no perderme ni un capítulo de Sakura Card Captor, que seguramente muchos conocemos ese anime. A partir de ahí, yo no sabía que era ni siquiera anime, que de dónde provenían esas caricaturas, absolutamente yo no sabía nada. Yo solo sabía que me gustaba Sakura Card Captor, entre otras caricaturas animadas que salían en la televisión abierta. Cuando estaba alrededor de los 14 años, me entero de que habían unas películas de Sakura. Y yo estaba tan emocionada, yo dije, tengo que conseguir esas películas. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando conseguí las películas? Pues no tenían doblaje, estaban en el idioma original. Y mi sorpresa fue sorprendente porque yo jamás había tenido un contacto directo con el idioma japonés. De hecho, hasta me molesté. Recuerdo que me enojé muchísimo porque no me gustaba el doblaje que tenía. O sea, yo ya estaba muy acostumbrada a escuchar la voz de Sakura, que era para mí una voz de niña normal. Y en el japonés era muy chillona. Entonces, normalmente a mí me dio mucho conflicto, sobre todo en las voces de las mujeres, que me parecía demasiado chillante. Bueno, pues yo quise regresar la película y ahí fue cuando me enteré, porque las personas que me vendieron las películas me dijeron, bueno, te lo cambiamos, pero por otra películas o por otra cosa que tú quieras, porque no hay doblaje. Así me dijeron, no hay doblaje porque como las películas aún no salen en televisión abierta, solamente está en el idioma original con subtítulos. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, regréseme mi película, adiós. Entonces, a partir de allí, como veía muchas veces las películas, me acostumbré al idioma. Después de eso dije, quiero estudiar el japonés. Y fue una pelea con mi papá porque era de que no, primero inglés, primero otro idioma, porque japonés, ¿de qué te va a servir? Y creo que muchos nos vamos a sentir identificados, incluso hasta con el idioma coreano, quizá el idioma chino, porque es lo primero que tus papás te dicen. ¿Por qué ese idioma si no te va a servir de nada? Mejor primero domina el inglés. Una vez el inglés, te pasas a otros idiomas.
pero yo me puse terca de que yo quería el japonés y que del japonés, pues comencé a estudiar el japonés a los 18 años. Ese fue otro de los acercamientos que yo tuve a la cultura porque fueron mis primeros maestros japoneses, o sea, no eran maestros mexicanos o de otra nacionalidad para enseñarme japonés, no, eran nativos. Este acercamiento también fue muy impactante para mí, porque en ese entonces yo idealizaba todo de los japoneses. Claro, claro, o sea, porque como tú, yo por eso a las jóvenes no las quiero culpar porque todos idealizamos al comienzo. Idealizamos los coreanos, los japoneses y también porque consumimos su material, que es el hombre ideal, que ellos también ven de esa manera, pero pues la realidad es otra. Pero bueno, de ahí comencé a estudiar el japonés y en la escuela habían muchos matsuri, que son los festivales, y gracias a los festivales tuve más acercamiento a las comidas, a juegos, a cosas que vendían de repente ahí en la escuela. Y también más adelante empecé a compartir con otros japoneses que venían de intercambio porque ellos estaban aprendiendo el español y practicábamos pues entre español y japonés. Y también ese fue como otra cosa que me acercó mucho a Japón. Tanto fue Entonces, así. a pesar, creo que primero que te impactó al ver esa película que no estaba doblada fue el idioma, justo fue el idioma lo primero que te llamó la atención entonces, o sea, lo primero que te llevó a acercarte en sí a la cultura más allá de lo Sí, audiovisual. sí, comenzó todo por la caricatura, pero cuando empecé a saber que era el idioma japonés, que era Japón, que normalmente todas esas caricaturas que me gustaban mucho venían de ese país, entonces fue cuando decidí, quiero estudiar japonés. Pero a mediante de que yo estudié japonés y luego probé varias comidas, festivales, entre otras cosas culturales de Japón, fue cuando al final dije, quiero ir a Japón. Ese fue mi máximo deseo. Quiero ir a Japón. ¿Cuándo fue? O sea, ¿en qué momento tú dijiste ya este fanatismo está pidiendo más, ¿no? Ya no me conformo con lo que cuando ellos deciden venir, sino que ya yo quiero ir y sumergirme en toda esta cultura. ¿En qué año fue y cómo fue esa decisión? Porque creo que no es fácil. Creo que todos los fans de este lado soñamos. Pero ¿cómo pasó de ser un sueño a materializarlo en un viaje real con tu tiquete y tu maleta? Sí, lo sé. Mira, no fue así que yo dijera algo realmente planeado, pero en el 2009 fue cuando yo dije, quiero ir a Japón, más o menos en ese año. Pero después se dio la oportunidad que tuve relación con un japonés, se terminó y luego con otro japonés, porque cuando tú estás estudiando un idioma, también te acerca a esas posibilidades, pues de encontrarte un novio, amistades, etcétera. Pues con la segunda pareja fue cuando él me dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a Japón, pero quiero que tú vayas conmigo. Y así fue como la primera vez, o sea, súper como, no fue muy planeado, pero sí fue como una invitación de que, oye, quiero que vayas a Japón, conozcas a mi familia, vámonos. Entonces yo dije, pues va. Bueno, entonces aquí vienen como dos dudas que surgen. Primero, ¿cómo fue tu experiencia como turista? Esa primera vez que llegaste y de pronto las miradas, si te miraban o no. Definitivamente nuestro físico es muy diferente al, bueno, incluso nuestro físico, el tuyo y el mío son diferentes, pero incluso muy diferentes con los japoneses. Y segundo también, ¿cómo fue ese recibimiento familiar? ¿No? Como que ya la familia de tu pareja, viendo que tú eres extranjera, que físicamente eres muy diferente, que tu idioma es diferente, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, primeramente con la familia, el recibimiento estuvo muy bien. De hecho, mi suegra estaba muy emocionada, muy contenta. De hecho, yo pensé, creo que tengo que tomar cierta distancia porque los japoneses se dice, porque yo tenía esa idea, de que no es como que se abracen o que se den un besito en la mejilla. Entonces yo lo primero que pensé fue, la voy a saludar normal. Tal vez hago una reverencia, que es como una inclinación que hacen los japoneses,
o bueno, yo tenía como que algo ya idealizado de cómo comportarme, porque ya tenía un tiempito que sabía más o menos cómo se comportaban los japoneses. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Pues mi suegra, en cuanto me vio que salí con todo y maletas, tuve que soltarlas porque ella se me lanzó y me abrazó. Entonces yo quedé tan impresionada porque yo dije, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, no pasó lo que se suponía que debía ocurrir. Entonces, lo que yo creo es que mi suegra también dijo, Bianca es de otro país y ellos son, los mexicanos sobre todo, son más expresivos de abrazarse y dar más afecto. Entonces yo siento que mi suegra se tomó esa libertad y me abrazó, que más bien yo era la que estaba tiesa y ella estaba emocionadísima. Entonces, por esa parte familiar, todo estuvo muy bien. La verdad que yo me la pasé. De hecho, yo llegué a querer más a su familia que a él. O sea, así lo pongo, de tan bonito que me la pasaba con ellos. Otra cosa, las personas, y yo he notado muchísimo eso, que cuando tú hablas su idioma, se emocionan muchísimo, porque ellos saben que no es un idioma tan común, que no cualquier persona estaría dispuesto a invertir económicamente y en tiempo para aprenderlo. Entonces, cuando, sobre todo, yo estuve mucho en Osaka, las señoras sobre todo me paraban y era así como de, wow, pero ¿por qué hablas tan bien el japonés? Y era así de dónde vienes, qué bonita nariz, qué bonitos ojos, y todo es de que qué bonita y que qué bonita y que wow, qué increíble que vengas desde tan lejos aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo decía, no, pues es que a mí me gusta mucho Japón, me gusta el idioma, por eso lo estudio. Y ya cuando mencionaba que tenía novio, era como de, ¿con qué razón? Ay, ¿y con qué razón? O sea, y yo decía, no, independientemente tenga novio o no, no es para que él se tome todo el mérito, sino que yo por mí misma vengo aquí porque yo tengo un interés individual. No vengo aquí porque, ay, porque tiene novio, ya vino a Japón. Pero bueno, allá es otra cultura, no están tan actualizados socialmente, entonces para ellos es muy simple decir que pues tú tomaste una decisión tan grande por el novio y pues realmente no era así, pero además de eso me trataron muy bien. Yo siempre me acercaba casi siempre con las señoras japonesas o con las jóvenes, porque a veces yo sentía como que los muchachos ya después te querían ligar. Y pues yo no quería eso. Entonces sí me fui más por el lado de buscar ayuda de chicas o de señoras. Y las señoras eran un amor de personas. Sobre todo las abuelitas. O sea, las abuelitas son otra onda y te la pasas súper chido con ellas. Bueno, ya que nos hablaste de que tuviste esta relación con este hombre japonés, ¿hay una diferencia o hay diferencias marcadas socialmente? No hablaba de las individualidades, no, porque me imagino que salir con cada persona, no importa de dónde sea, es diferente. Sí, pero socialmente hay como diferencias muy marcadas entre salir con, en este caso, no sé, personas de México, por ejemplo, a que, o sea, en comparación con japoneses. Claro. Mira, yo te voy a mencionar algo que me parece muy importante mencionarlo y es como nosotros idealizamos que cómo son los japoneses por lo que vemos en los animes, en los doramas, en lo que sea. Nosotros creemos que ellos se comportan de ciertas maneras porque son japoneses. Es el pretexto que siempre uno se pone por delante y creo que es un error muy grande, porque simplemente ellos también están educados por medio del machismo. Entonces, hay muchas conductas que ellos tienen que son realmente similares o iguales que los mexicanos o que cualquier otro latino. Pero como uno está muy ilusionado, sobre todo cuando son los primeros novios, uno siempre se quiere poner cualquier pretexto para no ver la realidad. Eso es lo que yo he experimentado desde que fui muy joven hasta ahorita que ya estoy madura. Y yo pensé, es que hay un gran error aquí. O sea, te puedes encontrar un japonés, un coreano o un chino muy machista.
o alguien que sí está más abierto y que sí está más deconstruido, pero siempre van a haber esas diferencias, sobre todo con los jóvenes. Yo siento que con los jóvenes fue un poquito más complicado, o sea, me refiero a mis primeras relaciones, porque siempre lo que yo notaba era de que, bueno, como ya eres mi novia, tienes que tener un 100% confianza en mí porque soy tu novio. Y eso era muy chocante, porque así sí suelen ser los japoneses. Una vez ya que se relacionan de ser novios, es como, bueno, eres mi novia y yo como que tengo más derecho de hacer, si yo quiero como mencionarte que quiero unos cambios en ti. Por ejemplo, el primer novio siempre fue como que adelgazara y que adelgazara y que adelgazara. Entonces, como yo siempre he sido rebelde y que no permito, o sea, yo siempre fui de que no porque seas japonés significa que se tiene que hacer a tu manera y menos cuando te quieres meter con mi cuerpo, meter con mi forma de ser, porque de ahí yo no te lo voy a permitir. Aunque te quiera mucho, aunque esté muy ilusionada, pero yo te quiero querer por lo que tú eres y no por el simple hecho de que eres un japonés. Y eso fue muy chocante para él porque él se dio cuenta de que todo lo que él quería cambiar en mí, yo le ponía un alto. Y era como de, lo siento, pero no. Entonces, en lugar de que él realmente me quisiera por lo que yo fuera, ya era pura molestia para él. Él se molestaba y se molestaba porque yo no le permitía manipularme o ser como él quería o tenía la idea de que yo fuera como pues la novia, ¿no? La novia de él. Porque no era que, ay, mi novia, no es como, ay, eres mi novia, entonces te tienes que ver así o tienes que comportarte así. Entonces, esa relación acabó muy mal y yo también porque yo, aunque, a pesar de que yo luché de no, tienes que quererme como soy. Yo no soy japonesa, soy mexicana y debes entender que hay unas diferencias. Entonces, quizás en esas cosas sí vayas a encontrar, sobre todo más en los jóvenes japoneses, como ese egoísmo, esa manipulación que quieren hacer sobre ti. Y cuando, por ejemplo, en mi segunda relación, ahí yo estaba más consciente, pero aún así, este chico tenía una desconfianza de él, o sea, tenía mucha inseguridad. Y pasaron muchas cosas que también fue muy difícil tratar con él. Al final, pues la relación no quedó bien, a pesar de que fue una relación de 4 años, que me di cuenta que yo había caído con una persona psicópata narcisista. Y siempre él por fuera con las demás personas era como un ángel, pero conmigo era como, nosotros aquí en México le decimos chingaquerito, que como es la persona que primero te chinga, primero te dice algo feo y después es como, ay, no te creas. Eso es como el chingaquerito. Entonces llega en un punto en el que yo me sentía tan frustrada que la gente me veía y decía, güey, pues es que tal vez Bianca es la loca. Y él siempre su respuesta era de que es que yo intento cambiar, es que yo intento hacer esto, pero es que ella se pone así, mira cómo se pone. Entonces, por eso yo les digo y les recalco, no porque sean japoneses confundan de que se comportan de una manera porque son japoneses. Ellos también están educados por el machismo y se van a comportar igual que los de aquí. Si yo te puedo decir una diferencia cultural que se note que eso lo hace porque lo aprendió de ser japonés, es por ejemplo, un día él me dijo, vamos a salir, vamos a un bar y yo le dije, no puedo, no tengo dinero. Y él se molestaba y me decía así como que no, es que vamos, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo no vas a ver a tu amiga si ya se va? No puedo, no tengo dinero. Entonces él seguía de que es que por qué, que tu amiga, y yo decía, bueno, es que por qué no me entiende, hasta que fui más dura y le dije, no tengo dinero ni para el camión, no tengo dinero ni para mi comida, ¿cómo quieres que vaya si no tengo dinero? Entonces él reaccionó y dijo,
perdóname, yo pensé que tú decías eso porque no querías ir, porque los japoneses decimos para no querer ir a un lugar que no tenemos dinero, aunque sí lo tengamos. Entonces, son más bien ese tipo de cosas que son choquecitos culturales, pero todo lo que tenga que ver que porque te quieran cambiar, que porque son manipuladores, que porque no les gusta tu forma del cuerpo, que adelgaces, que no quieren que te pintes el cabello de tal color, que porque no se ve feo, eso ya es parte del machismo. Sí, creo que hay algo que también tratamos de resaltar mucho en Han Adult Talk y en los espacios que podamos, es que el machismo no es cultura, ¿no? Entonces, No, en ningún tipo de cultura, por más que está arraigada la cultura, se tiene que respetar. El machismo no se respeta, el machismo no se acepta, el machismo se tiene que cambiar, se tiene que combatir, ¿no? Entonces, sin claro, importar de dónde sea, si esa persona tiene conductas machistas o conductas violentas o conductas así psicóticas, es. psiquiátricas, o sea, eso no cambia el hecho de que son ese tipo de conductas. Me parece curioso que hablaras de los hombres jóvenes, como si los hombres adultos, a pesar de ser que creemos, ¿no? Tenemos este concepto de que los jóvenes de pronto son un poco más mente abierta y los adultos son un poco más cerrados, pero tú intentas decirme que es lo contrario un poco en tu caso, o sea, según lo que has visto, porque En mi experiencia, es que hay algo muy curioso en Japón. Ellos desde muy jóvenes se concentran en la escuela. Ellos no tienen tanto tiempo para socializar, para tener relaciones. A veces ni siquiera saben cómo comportarse con sus amigas o con tal vez si quieren como tener alguna relación. Entonces, por eso digo que con los jóvenes quizá te puede costar un poquito más de trabajo porque ellos están más concentrados en sus notas en la escuela, en calificaciones, en que si hacen esto bien o mal. Ellos es su escuela para ir a las mejores universidades. Entonces, en ese aspecto de que ellos tengan convivencias, casi no se puede. Depende mucho el japonés. Pero normalmente es así porque los japoneses o los coreanos o no sé, los chinos que también demandan mucho pues en el estudio, se concentran muchísimo en estudiar, en sacar buenas notas para luego ir a la universidad y luego conseguir un buen trabajo, que se olvidan un poco de socializar. Entonces yo siento que ese es meramente el problema con los jóvenes, que ellos no saben exactamente cómo tratar a sus amigas mujeres o sus amigas mujeres, cómo tratarlos a ellos. Además, por otra parte, que están muy en grupitos de que las actividades los hacen hombres, actividades las hacen mujeres, entonces están como muy apartaditos también. Hay cosas que sí las hacen juntos, pero no todo. Entonces yo siento que eso es otra cosa que influye en ellos, en los jóvenes. entiendo. Y bueno, más allá de las relaciones, cuando hablamos de choque cultural, de las veces que has tenido que viajar y has socializado con personas japonesas en Japón, que es muy diferente a ver a Sí. japoneses fuera de Japón, ¿has tenido algún choque cultural que hayas dicho como, wow, esto a mí me raya, pero entiendo que es parte de esta cultura? Pues no estoy segura si fue como parte de una cultura, pero una vez sí tuve un problema muy grande con una japonesa, pero esto fue meramente porque la expareja, la que conté que pues me di cuenta que era psicópata narcisista, era muy amiga de ella. Entonces había más comunicación entre ellos y no tomaban en cuenta lo que yo sentía, a pesar de que ella también tenía una relación muy mala, porque ella estaba con un mexicano y también la trataba muy mal, la acosaba, le decía que por su culpa tal, bueno, una cosa muy fea también. Entonces, cuando yo quise buscar su apoyo, porque yo ya la había apoyado a ella, como quien dice, como apoyarnos para salir de esas relaciones tóxicas, ella me traicionó, bueno, yo sentí como una traición, porque ella se inclinó más del lado de él y empezó a decir que yo era infantil y que me comportaba de esa manera, porque pues no sé sus ideas, que ella no veía que ese comportamiento que yo tenía era porque él me agredía. Entonces, no sé si haya sido un choque cultural de que pues que esto haya sido entre japoneses o porque tenían más contacto ellos o por cultural, no estoy segura, pero creo que ese fue el choque más grande
porque ella, en lugar de apoyar o de decir, ok, aquí la cosa está muy grave y yo no me voy a meter con ninguno de los dos, o sea, no te voy a apoyar ni a ti ni a él, pero ella se inclinó más a él y era como de, es que es tu culpa, Bianca, porque tú eres muy infantil y te comportas así, cuando yo ya me comportaba así por la desesperación de tanto abuso, ¿sabes? Entonces, con ella ya fue una amistad que no se pudo recuperar. Por más que yo intentaba, yo estaba muy resentida con ella y esa amistad no la recuperé. No la recuperé y creo que fue lo más sano que pude haber hecho porque quizá ese tipo de personas no cambien tan fácilmente o que se den cuenta de que tienen que cambiar para mejorar también ellas mismas. Pero eso fue exclusivamente con una japonesa, o sea, con las demás amigas japonesas no he tenido tantos choques culturales porque mis amigas, normalmente las que yo tengo cerca, son como latinas, sobre todo. Entonces nosotros podemos hablar sobre sexualidad, de decir, oye, ¿sabes qué? Me siento así cuando tengo relaciones, o tú qué has pensado de como una noche así casual. O sea, esas conversaciones normalmente tú no las puedes tener con una japonesa. O sea, si son dos mujeres porque hay unas que echan el grito en el cielo y como de, wow, ¿por qué estás hablándome de esto? Esto es demasiado. Pero con las amigas que yo mantengo esa amistad, son muy abiertas y por eso no he sentido ese choque tan fuerte. Por lo mismo, porque sí ha sido una amistad que está como algo que tienen mucho de latinas, aunque son puras japonesas, pero ellas entienden y mantengo conversaciones increíbles con ellas. Entiendo. Bueno, y en cuanto a viajes, ¿qué nos recomiendas tener en cuenta si queremos viajar a Oh, Japón? claro. Bueno, mira, de lo que yo no puedo decirlo exactamente porque yo desde la primera vez que fui a Japón ya hablaba japonés, pero yo he visto que viajeros que van sin japonés, o sea, que van solamente con su idioma español y quizás el inglés, dicen, en mi segundo viaje me voy a ir al menos con un básico de japonés. Porque no es que sea obligatorio que tú estudies el japonés, pero sí te va a dar una experiencia más increíble si tú vas al menos con un básico de japonés. O sea, si tú puedes económicamente, tienes el tiempo, yo te puedo aconsejar que va a ser lo mejor en el caso de que quieres que tu viaje a Japón sea increíble. Y lo mismo pienso en el caso de que si vas a Corea, o sea, si es un país realmente que te gusta muchísimo y que ya habías considerado aprender el idioma, pues hazlo. Hazlo, no te vas a arrepentir y así tú te puedes acercar un poquito más con los japoneses porque sí llega a pasar que a veces sin hablar el idioma te vas a encontrar gente increíble que te va a ayudar, así como personas hablando tu inglés, japonés o tu idioma y se pueden alejar de ti porque ellos tienen tanta inseguridad de hablar otro idioma que dicen, no, yo no puedo, mejor que otra persona lo ayude. Y se van. No lo hacen por mala onda, sino que ellos tienden mucho a ser muy vergonzosos, a ser muy tímidos, les cuesta mucho trabajo a veces socializar con otras personas, imagínate ahora con extranjeros. Entonces nunca se lo tomen personal en caso de que les llegara a pasar eso, pero sí, yo les recomiendo más estudiar el japonés. Otra cosa que puedo recomendarles es en el momento de que tú busques un vuelo para ir a Japón, las mejores temporadas es de septiembre a octubre. ¿Por qué? En primera, porque los vuelos los puedes conseguir muy baratos directo de Ciudad de México a Tokio Narita. Y otra cosa, el otoño es una de las temporadas más bonitas de Japón. Además del sakura, porque muchos quieren ver pues los cerezos. Pero yo te recomendaría de que, bueno, dices, no puedo gastar tanto, y quiero un buen clima en Japón y pues entre otras cosas yo te recomiendo estas fechas que los vuelos están muy baratos, es muy buena temporada, no hace calor, empieza ya a refrescar y el otoño es bellísimo. Hay personas que consideran que el otoño de Japón es incluso más bello que los sakura, pero eso ya dependerá de cada persona. Otra cosa,
el peso, cambiarlo a yen, en dólares, cambiarlo a yenes. Yo lo mejor que te puedo recomendar es de que sí cambies tu peso a yen, pero poquito, que no cambies todo porque pues obviamente sí es carito y además posiblemente no encuentres un lugar que te cambien tu peso mexicano a yen, porque siempre va a ser más fácil que te cambien dólares al yen. Pero la realidad es que, pues primero tu peso mexicano lo tienes que cambiar a dólares y luego de dólares a yen. Entonces, todo eso, esa conversión, se te va a ir mucho dinero. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te lleves tus ahorros en una tarjeta de débito y allá en Japón saques dinero en cajeros automáticos y yo te recomiendo muchísimo en las oficinas de correo porque dan el mejor tipo de cambio. Más o menos está como en 320 yenes, que son alrededor de 30 pesos, que serían como unos casi $2 al momento de tú retirar el dinero y no te cobra otra comisión más que eso. Otra cosa muy importante, si vas a llevar tarjetas de crédito, solamente toma en cuenta que cuando tú usas tu tarjeta de crédito, te va a generar un cobro extra por usar tu tarjeta de crédito en el extranjero. Y otra cosa, no todos los establecimientos en Japón usan tarjeta. Es muy necesario que siempre tengas efectivo a la mano. Esos son como los consejos primordiales que te puedo dar. Y la otra es que si tú quieres tener internet en tu teléfono, una tarjeta SIM. Es lo mejor, la tarjeta SIM. Si puedes comprar, por ejemplo, rentar los cuadritos que tienen ahí internet, pero yo le veo muchas desventajas. La primera desventaja es que ese cuadrito se te puede descargar en cualquier momento y tienes que buscar dónde cargarlo. Es casi lo mismo que estar cuidando tu celular, la carga de tu celular, y a veces no te vas a poder encontrar un lugar donde poder cargar tu teléfono o el cuadrito del internet. Entonces yo pienso que nada más asegurarte que tu teléfono esté liberado para que en el momento de que llegues al aeropuerto te pongan una tarjeta SIM con internet. Esas son como las recomendaciones más importantes que yo les puedo dar y que consideren antes de viajar a Japón. Bueno, yo he visto a través de tus redes sociales que también tienes como unos tips a la hora del hospedaje, ¿no? En tu último viaje pudiste canjear por una especie de trabajo. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, mira, yo siempre había viajado con pareja, viajé sola y esta vez yo dije, bueno, voy a viajar sola, pero quiero incluirlo con una experiencia más profunda, ¿no? Que me entre más a Japón y qué mejor en un lugar lleno de nieve. Eso era como la motivación más grande que yo tenía, así que yo pagué una membresía para ser parte de una página muy especial en el que puedes hacer intercambios. O sea, tú para poder hospedarte o comer gratis, puedes hacer tantas horas de intercambio en limpieza o lo que necesite el lugar, porque pues hay muchos tipos de voluntariados diferentes, pero normalmente yo los considero más intercambios. Entonces, tú cuando te metes a estas aplicaciones para poder ver el anfitrión, en dónde está ubicado, qué ofrece, qué tienes que dar tú a cambio, siempre te tienes que fijar muy bien en los comentarios porque lamentablemente yo tuve una mala experiencia en ese primer intercambio porque la japonesa era muy japonesa, ahora sí tendría que decirlo, muy japonesa, sobre todo en el trabajo, muy dura y recurría un poquito a la violencia. Entonces eso a mí me irritó bastante, pero yo traté de mantenerme en calma y yo dije, yo vengo aquí, voy a disfrutar, pero eso sí, yo me fui como con 2 semanas antes, o sea, ni siquiera lo terminé. Porque a mí me aconsejó una amiga que también hace muchos voluntariados y que ahora está de mochilazo en Japón. Ella me dijo, Bianca, no lo permitas que abusen de ti, que te traten con violencia, vete. Ese fue el mejor consejo que me pudo dar ella y yo sin decir nada, mejor arreglé mis maletas y me fui. Entonces, fue muy lamentable porque a pesar de que iba a ser una primera experiencia de un intercambio, salió poquito mal.
Pero sí, esa es como la otra parte de trabajar, vamos a decirlo así, con japoneses. Pero era muy raro porque yo decía, bueno, si ella ya sabe que esto no es un trabajo, es un intercambio, o sea, es un intercambio de favores. Entonces ella no tiene por qué comportarse así de esa manera, y menos si son cosas porque no se entienden de momento. O sea, mientras tú estés haciendo bien tu trabajo, no tiene por qué haber ninguna obstrucción de que, o un pretexto de que te trate mal o que después ella no cumpla con lo que prometió, porque pues eso también tuvo mucho que ver. Entonces, fue muy extraño porque en cuanto me maltrató frente a otros japoneses, los otros japoneses fueron los que también me advirtieron, Bianca, eso no está bien, lo que ella hizo. Entonces, no quiero que te sientas mal ni que te lo tomes a mal, la que está mal es ella. Porque lo que le frustraba a ella era que si ella me decía, no, no hagas esto, quiero que te vayas y hagas eso de allá, que es como prioridad, y yo en lo que intentaba entender qué era lo que ella quería que yo hiciera, porque tú llegabas y era como si ya supieras qué hacer, casi. Y era como, y ve a este lado, y ve por esto, y tú no sabías siquiera dónde estaban las cosas aún. Entonces yo lo que intentaba carburar así como de que, ok, quiere que haga esto, ella se desesperaba y era cuando me empezaba a arrebatar cosas de las manos y a gritarme, es que ¿por qué no lo dejas? Suéltalo. Y ahí fue cuando yo dije, no, aquí no es, yo mejor Pero me luego voy. de ese, ¿tuviste otra experiencia o esa era la única o sea, fue como la prueba que hiciste y te salió mal? Exactamente, fue la prueba que Ya. hice y salió mal. Fíjate nomás, o sea, era la primera experiencia, yo me fui súper desilusionada, yo me contacté con la aplicación, yo les expliqué todo lo que había ocurrido y al final ellos me iban a hacer válido como un seguro que tiene, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo no necesito el seguro porque pues yo voy a regresar con mi pareja y ahí no necesito como hospedaje porque pues yo ya me hospedo con mi pareja, entonces mejor el dinero dénselo a alguien más que sí esté realmente en una situación en la que tenga que buscar un hospedaje. Entonces, pues esa fue malamente una mala experiencia, pero pues bueno, que si tengo después la oportunidad de tener más experiencia, las voy a tomar porque yo sé que hay japoneses muy lindos, muy buena onda, nada más que a mí me tocó una mala experiencia. Y Bianca, por último, ¿te ves viviendo en Japón luego de haber ido, conocido, relacionarte con su gente? ¿Te ves viviendo en Japón? Definitivamente sí, y te voy a decir porque siempre ha sido un sueño para mí vivir en Japón. Y te puedo decir muchas cosas que sí, que por la seguridad y que por ciertos sistemas, pero yo creo que lo más importante es la comida. Yo amo la comida japonesa, o sea, Me sí, convenciste. exactamente, o sea, yo me gusta hablar buenas cosas de Japón, pero siempre que hablo de la comida, la romantizo. O sea, yo creo que es lo primordial que yo digo, definitivamente sí, viviría en Japón. A mí me encanta la comida japonesa. Hablo un básico intermedio de japonés, entonces no va a haber problemas. Si se me atora algo, pues yo sé que tengo el apoyo de mi pareja o de la familia de mi pareja, no pasa nada. O sea, creo que yo desde muy chica, como me salí muy temprano de mi casa, la casa de mis padres, y me aventuré, para mí no es difícil acoplarme. Eso sí, es otra cultura, es otro idioma, es otra manera pues de cómo se maneja la sociedad, pero aún así no siento que yo vaya a tener tanto problema. O sea, van a haber cosas que me van a molestar. Obviamente, como todo, varias cosas nos molestan. Y quizá va a haber más detalles cuando si llego a tener un hijo, no lo sé. Pero al menos por ahora es un sí, que yo sé que después van a haber cositas que no me van a gustar, pero es muy fuerte el querer estar allá y si por algo no salen bien las cosas, pues tengo la oportunidad de regresar a México, o sea, no hay problema, no tengo miedo de irme a un país muy extraño culturalmente, que es de manera diferente a México, que está muy lejos, porque yo tengo una buena pareja. Yo creo que si no tuviera esa pareja tan estable, sinceramente, sí me la pensaría muchísimo en vivir en Japón.
Ay, Bianca, mil gracias por abrirte, por contarnos tu experiencia, por contarnos cosas también muy personales, pero que definitivamente nos va a ayudar como a eso, a estar un poco más precavida, a cuidarnos mucho más, a entender que nos podemos idealizar, que al final somos personas, ¿no? Ya vemos personas buenas y malas en todos lados. Entonces, mil y mil gracias por abrirnos un espacio de tu tiempo. Por favor, comparte tus redes sociales, donde podemos seguirte para seguir aprendiendo pues de toda esta experiencia, y cuando te vayas a vivir a Japón y si hay cosas que te gustan o cosas que no, pues poder chismosear de primera mano todo lo que pase con toda tu aventura. Sí, claro que sí, Kevin, agradecerte a ti también por la invitación. Disfruté muchísimo esta entrevista. Espero que a muchos de verdad les ayude la experiencia que yo he tenido, y recuerden que no se tienen que tomar todo literal ni personal ni decir que lo que yo dije es la verdad absoluta. No, cuestiónense siempre todo, pero obviamente siempre con su experiencia, ¿no? Su experiencia, las vivencias, porque todos tenemos vivencias diferentes con respecto a Japón, o que si se van a Corea o a otro lugar. Les comparto mis redes sociales. Normalmente cuando estoy en Japón, en vivo, estoy siempre en el Instagram, o sea, las historias, ahí todo lo que estoy viviendo es @usagiblog. De hecho, me encuentran en todas mis redes como usagiblog. Estoy más activa en el Instagram, de repente subo algo a YouTube, también estoy muy activa en TikTok. También tengo Facebook, una página de Facebook, ahí pues donde quieran seguirme. Bueno, muchísimas gracias, y también gracias a todas las personas que estuvieron viendo este contenido. Espero que lo hayan disfrutado y que sigan muy atentos a las redes sociales de Hana Adult Talk para seguir trayéndoles lo mejor de Asia en español. Muchas gracias. Chao. Gracias.